Listo. Ok, recordemos que la matriz de contraste, la matriz de diseño es la que me va a permitir realizar después mis contrastes que yo quiera, lo que yo le quiera preguntar a mi experimento. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? En este caso, suponiendo que hay muchos contrastes diferentes que quieres ir probando, debes de correr nuevamente el análisis de expresión diferencial o únicamente cambias el contraste. Ya nada más cambias el contraste. Ok. Ah, perfecto. O sea, estas instrucciones que están aquí arriba, ya nada más las repites para los diferentes contrastes. De acuerdo. Listo. Y entonces, esto de los contrastes, el hecho de poder tener una matriz así, pues es bonito y te genera la posibilidad de tener, pues, contrastes de todo tipo. Entonces, pues depende de tu pregunta, depende del contraste. La mayor parte del tiempo los contrastes van a ser sencillos, y en sencillo me refiero a que le voy a estar preguntando cosas del tipo de A contra B, de A contra C, o C contra A, o pues ya voy a buscar genes que estén diferenciales en los tres, cosas así. La mayor parte del tiempo va a ser así. Entonces no se preocupen, pero sí puede llegar el caso en el que o en literatura encuentren una cuestión más complicada, o por la naturaleza de su experimento hagan algo más complicado, o ahora que ya lo saben, ustedes pueden diseñar experimentos con preguntas un poquito más complicadas que se pueden analizar utilizando el análisis de expresión diferencial, y esto es un diferenciador total para ustedes que sepan hacer esto con respecto al promedio, porque la verdad es que todo el mundo nos quedamos en un inicio con esta parte de hacer contrastes muy sencillos, y lo cierto es que se pueden y se deben hacer contrastes un poquito más complicados, pero sí depende de la habilidad para entender uno las preguntas que existen, las preguntas que se pueden hacer, y luego eso traducirlo en un contraste. Este, Eso de ahí, lo que como les comento, puede ser toda la diferencia entre un bioinformático y otro, para esta parte en particular. Entonces yo les recomiendo, no da tiempo que veamos a fondo de qué se tratan cada uno de estos contrastes y cómo formularlos, y cuándo utilizo la suma y cuándo utilizo la diferencia. Sí depende de la pregunta, por eso hago énfasis en la pregunta, y voy a volver a hacer énfasis en que esto ustedes piénsenlo, qué preguntas se pueden hacer sobre el experimento que tienen o sobre el experimento que estén planteando, y ya después esto puede tener una traducción en contrastes. Tomemos el primer ejemplo que nos presentan aquí, de decir que imagínate que tú estás buscando los genes que siempre son altos, sobreexpresados en red cells, comparadas con células white cells, ¿no? Las rojas contra blancas. Entonces, aquí lo que nos están sugiriendo es, porque piensen en la naturaleza de esa pregunta, que siempre estén expresados. Entonces yo voy a hacer el contraste C, voy a comparar las rojas en C contra las blancas, las A's, las B's, C contra B, C contra... Y luego voy a contrastar de las D's, que también son rojas, contra A y contra B. Y entonces ahora se seleccionan los genes que salieron significativos en esos contrastes. Y luego te ponen otro ejemplo. Eh, Buscar la diferencia entre rojos y blancos. Que es, bueno, aquí lo que se trata es de demostrar, está complicado, pero si pensamos solamente en que la diferencia, eh, ¿qué tan grande es la diferencia de rojos y blancos comparado contra Furry y Smooth? Entonces yo puedo hacer una combinación de estos contrastes, y yo sumo este,
la expresión que están en este grupo que tiene que ver con el subgrupo Red Smooth y Red Furry, y al hacer la suma, ahora le voy a aplicar una división para que le dé el valor, este, para que no trabaje yo con el valor, ¿cómo se llama?, tan alto, saca el promedio, y saco la diferencia, y entonces yo lo que estoy haciendo es comparar esto de aquí, el promedio de esto, contra, bueno, estoy haciendo la diferencia del promedio de esta condición contra la diferencia de esto de acá, ¿ok? Este, y los detalles para poder plantear más cosas de estas y cómo se interpretan, en este momento nos tomaría demasiado tiempo, está medio tricky, también lo tengo que admitir, cuesta trabajo eh, poder plantear preguntas de este estilo, pero el mensaje de este momento es, sepan que ahí está, que hay contrastes que se pueden plantear para contestar preguntas un poquito más complicadas y que vale la pena entrar, por ejemplo, al manual de HR y ver los ejemplitos que ahí ponen un montón de, fácil, unos 6 casos de análisis de expresión. Entonces vale la pena, más bien yo los exhorto a que entren ahí y empiecen a estudiar esos ejemplos de expresión diferencial y que vean los contrastes que están haciendo y las preguntas que están contestando con esos contrastes. ¿Va que va? Entonces, ese está padre porque, eh, como está hecho con el manual, podemos estar seguros que eso que está planteado está bien, y lo que no les recomendaría es que en los artículos le crean 100% a todos los contrastes que ven, porque es, sí llega uno a equivocarse, o sea, lo digo por experiencia, sí llega uno a equivocarse en plantear el contraste, y a veces no sé, como no es tan común, no es tan fácil pues detectar un contraste. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué si es tan complicado? ¿Por qué lo recomiendas? Porque sí hay preguntas que se pueden contestar padres que no se pueden contestar tan fácil haciendo los contrastes individuales. ¿Va que va? Esto nomás lo vamos a dejar como un poco como cultural, en términos de que sepan que ahí está y que hay que echarle un ojo a esto de los contrastes complicados. Y vamos a pasar a nada más unos casos particulares sobre eh, correcciones en mi matriz de diseño muy particulares. Esto ya es tiene un caso muy particular. Entonces pensemos en las muestras pareadas. ¿Ustedes saben qué son las muestras pareadas? A ver, nada más una duda rapidísimo. Con Echar se puede hacer también de que, o sea, en el modelito como controlar por otras variables, de que a diferencia entre rojos y blancos, pero contrólame porque son de otro batch u otras condiciones. Exacto, es lo que vamos a ver ahorita. A ver. ¿Ustedes han escuchado de las muestras pareadas? ¿Alguien la puede definir? ¿No? Una muestra pareada es cuando yo tomo la medición en el mismo sujeto. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho es cuando, si tú mides, por ejemplo, la talla de los zapatos, el izquierdo y el derecho, pues ahí depende, no es una muestra independiente el pie 2, porque el pie 1 y el pie 2 pues van a medir más o menos lo mismo, ¿no? Están relacionados. Entonces, y entonces esto se deriva de que tomaste la muestra del mismo individuo. El segundo ejemplo de esto es si tú estás midiendo un tratamiento y, por ejemplo, mides al individuo antes de darle un tratamiento y después de darle el tratamiento, también el resultado pues es pareado en el sentido de que tomaste la medida, en el sentido de que no son independientes tus muestras. Ese es el punto. Utilizaste el mismo individuo para medir 2 veces tanto el control como el tratamiento. Entonces, esas son muestras pareadas, y cuando tú haces comparación, por ejemplo, una T, hay que usar otra T para muestras pareadas. Y eso nos lleva a esto, que cuando yo estoy haciendo un análisis también puedo tener un diseño experimental en el que yo tenga mis muestras pareadas, en el sentido de que tengo el mismo sujeto
con el control y el tratamiento. ¿Sale? Entonces, eso yo se lo puedo dar a mi matriz de diseño y tan fácil como especificar en el modelo que mi diseño es el sujeto más el tratamiento. Porque a mí lo que me interesa evaluar es el efecto del tratamiento, pero tengo que tomar en cuenta que mis muestras son pareadas. Ese es todo el chiste. De todas maneras, yo le voy a preguntar solamente sobre efecto del tratamiento y estoy añadiendo una corrección ¿cómo se llama? Porque son el mismo individuo y a grandes rasgos, esto también lo puedo utilizar para hacer, para para mi diseño por bloques. Y entonces el diseño por bloques tiene que ver con tu unidad experimental, que en tu unidad experimental tú puedes tener cosas que se parecen mucho entre ellas por cómo hiciste tu diseño experimental. Y se entiende muy fácil cuando haces cuestiones agrícolas, que tu diseño experimental, tú tienes tus tres tratamientos y el íter podría ser tu bloque, y entonces cada cachito o cada parcela en la que estás tiene particularidades diferentes. Entonces, tú esperas resultados diferentes por el simple hecho de que lo hiciste en parcelas diferentes, ¿no? Lo mismo tiene que ver si lo hiciste en tiempos diferentes, tú estás esperando que sean resultados diferentes por ese factor y estás esperando que se parezcan más entre ellos por el hecho de que se hicieron en tiempos diferentes o en bloques diferentes. Pero a ti no te interesa eso, a ti lo que te interesa es el tratamiento que estás aplicando y por eso tú especificas en tu modelo y vas a preguntar sobre el tratamiento, pero le vas a agregar simplemente la corrección por el bloque. Y esto de los bloques, aquí es parte de tu diseño experimental porque sabes que hay una fuente de variación debida a los bloques, pero se le llama batch effects cuando es algo que no está en tu control. Por ejemplo, eh, tú tomaste tus muestras, algo que no se recomienda aquí, pero puede pasar, y luego secuenciaste en tiempos diferentes. En, se mandó una parte primero y después se mandó la otra parte, entonces tienes ahí un efecto de batch que no es parte de tu diseño experimental, pero es una fuente de variación y posiblemente se parezcan más los resultados entre batch que, que por tratamiento, esto por eso hay que corregir. Y básicamente eso es lo último que quería comentar sobre el diseño experimental. No está tan complicado como suena, pero pues otra vez revisen la guía, esto vale la pena profundizarlo, revisen la guía y hay que buscar ejemplos. Aunque creo que sí quedó más o menos claro. Preguntas. Pues nada más como hasta cuántas variables puedes incluir ahí en tu suma. Bueno, a considerar ahí en el modelito de Model Matrix. ¿Cuántas variables de qué lado? Voy a regresar. Por ejemplo, en este. Ajá, o sea, si tú le dices subject más treatment, pero supón tú que tienes otras 10 variables. Ah, ¿cuántas cosas? Lo que pasa es que Ajá. sí se complican las fuentes de variación. Si tú quieres modelar muchas cosas, pues las puedes modelar. Nada más que haya una justificación. Por ejemplo, tú puedes tener aquí efecto tú puedes tener efecto del bloque y aparte puedes tener efecto por batch. Entonces, como lo que se me ocurre a mí ahorita. Puedes tener efecto por la especie, si lo haces en especies diferentes. Puedes tener muchas fuentes de variación. Lo cierto es que ahí sí también hay una cuestión estadística de la interpretabilidad de eso, porque ahí vas a tener interacción. Sí, es bueno corregir, pero tampoco se recomienda tener tantas fuentes de variación. Entonces, eh, pues yo diría que con una que estés agregando es... Porque, a ver, este bloque es parte de tu diseño, estamos de acuerdo. Sí, sí. Entonces,
puede ser que cosas que sean parte de tu diseño y también puede ser que sean cosas más las cosas que están fuera de tu control, pero es raro también ver diseños así. Entonces yo recomendaría que mientras más simple mejor. Pero si tienes una situación donde claramente está el efecto de bloque, hay que modelarlo. O una situación donde claramente está el efecto de ¿cómo se llama? De un batch, hay que modelarlo. O claramente pues estás usando datos pareados, pues hay que modelar. Ok, va que va. Gracias. Eh, ¿Cómo se sabría que hay efecto batch en este caso? Pero, Porque cuando tú, por ejemplo, cuando tú hagas tu PCA y se agrupen más, por ejemplo, por machos y por hembras que por tus tratamientos, ahí tú ya estás viendo que hay un efecto de otra cosa que no tomaste en cuenta y hay que considerar. Cuando agrupes y te das cuenta que tu grupo de 10 años o tu grupo de mayores de 50 se junta más con los grupos de 30, ahí tienes un claro efecto. O cuando haces el análisis y tienes, se agrupan más por cuestiones de caucásico, ya no se utiliza por cuestiones de algún origen en particular con respecto a otro, ahí claramente también tienes efectos de batch. ok. También cuando tienes el de que porque lo hiciste eh, ¿qué otros se me ocurre? Es que son básicamente con los que me he encontrado yo y con el efecto de las parcelas, porque las parcelas a fuerza, es muy normal que tengas unas más productivas que otras, porque a una le llega más el agua, porque otras de los más fértil. Entonces ahí tu diseño experimental te obliga a tomar en cuenta los bloques. Listo, aquí lo dejamos, chicos. Me tengo que ir. Gracias. Cualquier Sale, duda, muchas de todas gracias. maneras, me escriben, ¿no? Nos vemos. Nos vemos la próxima clase. Chao, Va, chao. nos vemos, buen Muy día. bien, Bye. gracias, güey. Bye. Gracias.